Guayoseros y guayoseras, ¿cómo están? Saludos desde Puyo, ciudad de la Amazonía ecuatoriana. Soy Akanga Ubiteritasi, yo soy runa de la provincia de Pastaza por parte de mi padre e italiano por parte de mi madre. Y bienvenidos, bienvenidas, welcome, benvenuti, alishamushka a Guayusa Política, un espacio que busca aportar con reflexión, análisis y opinión desde una perspectiva amazónica, incorporando el pensamiento político del Sumac Causay. Hoy tomamos Guayusa con alguien a quien tuve la suerte y el privilegio de conocer en la universidad pública, mi alma mater, la Universidad Central del Ecuador. Y no solo eso, tuve el lujo de tenerlo como profesor, así como muchos y muchas en las carreras de Sociología y Ciencias Políticas de la Central. Es uno de los más importantes teóricos, académicos, pensadores e intelectuales en América Latina. Enfatiza mucho sus estudios en pensar el pensar, es decir, por qué pensamos lo que pensamos y por qué pensamos cómo pensamos. De eso hablaremos hoy. Es un ser humano extraordinario y un amigo que uno no lo encuentra sino más a la vuelta de la esquina. Es cubano y se llama Jorge Luis Acanda. Bienvenido, mi querido amigo Jorge Luis, ¿cómo está? Bueno, agradecerte tu presentación muy generosa, excesivamente generosa, pero bueno. Y no, bien, bien, y muy contento de estar contigo, muy honrado de estar en tu programa. Bueno, de hecho, el honrado soy yo también y toda la gente que nos mira, que nos escucha a través de Facebook Live. Es irónico, ¿no? Porque a usted no le gusta mucho el tema en las redes sociales y ahora mucha gente lo está viendo por Facebook. ¿Cómo va la cuarentena? ¿Qué tal las clases online con las máquinas? Sí, bueno, las clases online son un desafío, ¿verdad? Primero para los estudiantes, porque para nadie es un secreto, la universidad pública no es precisamente la universidad de los sectores más ricos. Entonces hay muchos estudiantes que tienen problemas, bueno, tienen situaciones económicas difíciles que ahora con el COVID se han agravado, así con la crisis económica esta. Hace unos días, hace 3 días, es muy interesante, El País, que es un periódico español, publicó la noticia de que en Ecuador el 83% de la fuerza laboral o está desempleada o tiene un trabajo basura. Es interesante que El País, que no suele prestar mucha atención a todo lo que ocurre en el mundo, solo a cosas muy destacadas, lo pusieron, ¿no? Entonces está claro que muchos alumnos que están viviendo estas situaciones, que se han quedado sin trabajo en la familia o ellos mismos tenían algún trabajo, entonces es una situación de estrés. Y todo esto implica también problemas técnicos, ¿no? O a veces en la familia en la que viven hay una computadora y son varios los que la tienen que usar o no la hay. Yo tengo alumnos que me dicen que interactúan a través de un teléfono celular, ¿no? Que tiene una pantallita de este tamañito, entonces imagínate. Entonces es un problema porque aunque el profesor tenga las condiciones técnicas, sabe que muchos alumnos no la tienen, ¿no? Eso es uno, y la otra el sentimiento este de distanciamiento, porque como quiera que sea, le estás hablando a una pantalla, ¿no? Entonces la posibilidad de la interacción, bueno, difícil. Yo supongo, creo, estoy casi seguro que el semestre que viene seguiremos con esta modalidad, al menos en la Universidad Central, porque las cifras del COVID siguen siendo bastante negativas en Ecuador. Entonces ahí estamos en esta situación, ya te digo, adaptándonos a todo esto y tratando de sortear todos estos problemas. Y bueno, profe, antes de iniciar, digamos, a conversar de lo que hemos venido aquí a conversar, un poco para que los amigos, las amigas, los guayuseros, las guayuseras sepan un poco de usted, cómo llega usted desde Cuba acá a Ecuador a darnos el privilegio de asistir a sus clases, de conocerlo, de estar en sus Bueno, disertaciones. es una pregunta muy autobiográfica, si se quiere, pero bueno, en todo caso, ya yo había terminado mi trabajo en la Universidad de La Habana y aquí había posibilidades de encontrar un trabajo, ¿no? Primero por la política migratoria que tenía el gobierno ecuatoriano en aquella época y que facilitaba a las personas que teníamos un título universitario tener la residencia, y las políticas también
en el campo de la educación superior, ¿no? De poner más dinero en las universidades, abrir más plazas. Yo entré en el concurso que se hizo en el año 2015, entonces por ahí vino la cosa. Bueno, muy interesante. Además, que bueno que haya podido venir acá a Ecuador. Muchos de quienes han sido sus alumnos están viendo ahorita Bolsa Política, así que... Bueno, les pido disculpas. Para nada, para nada. Y bueno, profe, ¿qué le parece si entramos en materia, tomamos guayusa, como suelo decir, para no cansar más a los guayuseros y a las guayuseras? Entonces, como hemos venido advirtiendo por redes sociales, también yo por mensajes, hoy vamos a hablar un poco sobre algo que a usted le gusta mucho, ¿no? El pensar, el pensamiento, ¿no? Yo creo que es bueno también, dada la coyuntura latinoamericana, también la coyuntura política, es bueno también cuestionarse el pensamiento, ¿no? Y cuestionar también los pensamientos, que es algo de lo que usted ha escrito mucho y de lo que ha dado también en clase, ¿no? Entonces, yo quisiera iniciar con una reflexión para que usted ahí vaya profundizando, ¿no? Sobre, digamos, el pensamiento de la izquierda, ¿no? Asumirse políticamente de izquierda o incluso académicamente con todos sus matices genera desconfianza y hasta rechazo, ¿no? Por ejemplo, cuando triunfó la Revolución Cubana, aquí en Ecuador crearon el culto a Jesús del Gran Poder para contrarrestar este pensamiento diabólico de la izquierda, ¿no? O sea, solo un Cristo con su cruz enorme cargada sobre el hombro podía frenar la difusión de ese pensamiento, ¿no? Eso da muestra de que el pensamiento de izquierda afecta los cimientos del status quo, del pensamiento conservador. Pero, ¿cómo es este pensamiento de izquierda? ¿Cómo asume la realidad el pensamiento político de la izquierda? ¿Cómo quiere construirla? A ver, el tema tiene muchas aristas. Voy a intentar señalar solo algunas, porque si no pudiéramos estar mucho tiempo aquí. Si no entendí mal el título de nuestro encuentro hoy, tiene tres conceptos, ¿no? Progreso, izquierda, populismo. Entonces es muy interesante cómo hay todo un conjunto de conceptos que fueron creados desde los sectores populares, que fueron creados desde los sectores anticapitalistas, que fueron creados desde los sectores que están contra la explotación. Tuvieron o no conciencia de que estaban contra una cosa que se llamaba capitalismo, pero sí sectores que están luchando contra la desigualdad, contra la explotación, que crearon un conjunto de conceptos. Y es muy interesante cómo, en un inicio, la oligarquía, la burguesía, la oligarquía no es lo mismo, que está muy vinculado. Los sectores de poder rechazaban esos conceptos, ¿no? Los demonizaban. Concepto de democracia, por ejemplo. El concepto de feminismo, de derechos de la mujer. El concepto de izquierda, etc. Esos fueron conceptos muy fuertemente rechazados, muy fuertemente demonizados. Y cuando son las luchas de los sectores populares lo que hacen que esos conceptos se abran paso y que esos conceptos empiecen a materializarse en medidas de corte social, de carácter político, etc., los sectores dominantes realizan algo muy interesante que muchos autores han denominado expropiación semántica. Es decir, se los apropian, les cambian el contenido y los utilizan de una forma muy específica. Y eso empieza incluso con el propio concepto de izquierda. Hoy en día, y tiene que ver con el populismo, ¿no? Con el concepto de populismo. Porque es una operación bien complicada, pero que ha dado muchos frutos, que ha realizado la derecha, de tomar el concepto de populismo para sustituir los conceptos de izquierda y derecha como los conceptos que nos permiten mapear el campo político. Es decir, izquierda y derecha durante mucho tiempo fueron los conceptos claves, ¿no? Usted ordenaba los partidos políticos, los programas políticos, la acción de las figuras políticas. Sobre la base de ese imaginario está a la izquierda, está a la derecha, más a la izquierda, más a la derecha. Y eso tenía que ver justamente con ese propio, lo que se entendía por izquierda.
Es decir, izquierda, recordemos, todos sabemos que eso viene de la Revolución Francesa, las posiciones que ocupaban en la Asamblea Nacional los distintos grupos y cómo a la izquierda se sentaban los sectores más radicales. Y ahí tienes otro ejemplo de un concepto también muy deformado, ¿no? Porque se asocia radical con extremista. No. Un árbol tiene muchos extremos, porque tiene muchas ramas. Radical es la raíz. Entonces, radical no es cualquier extremista. Radical es el que va a la raíz del problema. Pero radical se convirtió también con el tiempo, lo convirtieron, porque nada de esto es casual, ¿no? En un concepto negativo, peyorativo, pero ¿qué es radical? Radical no necesariamente, es decir, no es un extremista. Radical es aquel que está pensando las causas, las raíces del problema y está intentando actuar sobre las raíces del problema. Entonces, izquierda era un concepto que se daba justamente a los que estaban a favor de la democracia, entendido como poder del demos, entendido como poder de los ciudadanos, un principio fundamental del cual era el sufragio universal y en la defensa de los derechos de las mayorías, que evidentemente eran las mayorías pobres, explotadas, sin acceso a la educación, hambreadas, porque hay que recordar que en Europa, hasta que vinieron los famosos 30 años dorados, muchísima gente se moría de hambre. No vamos a pensar que Europa fue siempre lo que fue el periodo 45-75, pero bueno. Entonces era la defensa de los derechos de la mayoría. Derechos de mayoría que tenía que ver justamente con la democracia porque implicaban eliminar el sufragio censatario, perdón, darle voto a la mujer, darle voto a los pobres, darle voto a los sectores étnicos, que no siempre eran minoría, a veces eran mayoría, ¿no? Indígenas, negros, etc. Se ha realizado una operación muy complicada, una operación que ha realizado la derecha, donde ahora la izquierda bien pensante se califica a sí misma como la que defiende los derechos de la minoría. Fíjate qué interesante. Entonces empiezan a hablar de minorías étnicas, minorías de género, con lo cual ser de izquierda ahora tiene que ver con temas que sí son importantes, pero que no son los únicos ni los más importantes, como el matrimonio gay, cosas así, ¿verdad? El matrimonio gay, los derechos de las mujeres, que son temas importantes, repito, pero que naturalmente hablar de los derechos de las mujeres no es defender el derecho de las minorías, porque las mujeres, por razones biológicas, son casi siempre el 51% de la población. Entonces se traslada la reflexión acerca de lo que es la lucha de clases, la explotación, de lo que siguen siendo las mayorías hoy en día, porque, y esto también tiene que ver con los propios conceptos de clase social, ¿verdad? Se construyó también un concepto de clase media, entonces se cogió toda la compleja estructura clasista que puede tener una sociedad para simplificarla en tres sectores, los muy pobres, los muy ricos y los que están en el medio. La clase media, bueno, medio nada más puede querer decir que está en la mitad, en el medio de algo, entre A y B, no puede querer decir más nada. Entonces resulta que viene una crisis económica, un cambio de gobierno y un gobierno que quiere gastar más dinero en el Estado sustituido por otro que quiere gastar menos. Y una parte inmensa de la clase media deja de ser media y vuelve a ser clase pobre. Y ahí es donde los miembros de la clase media se dan cuenta que eso de clase media es un concepto bastante frágil, ¿no? Entonces, evidentemente sigue habiendo una mayoría explotada, asalariada, que lo único que tiene es su fuerza de trabajo más calificada, menos calificada, y la esperanza de encontrar a alguien que se la compre, que le compre esa fuerza de trabajo, porque no posee otra cosa. Entonces la izquierda tiene que ver con eso, pero se ha hecho esta traslación. Entonces se ha también todo este discurso, ya no hay derechas ni hay izquierdas, ¿entendés? Y ahora el campo político se quiere dividir entre populistas, que son el demonio, que son los grandes enemigos de la democracia, que son la cosa, es decir, cualquier adjetivo negativo que tú le pongas, porque ahora también resulta cuando uno ve discusiones acerca de códigos de ley y todo, que además son enemigos de la infancia, enemigos del matrimonio, enemigos de la familia, promotores del aborto indiscriminado, qué sé yo, una cosa horrible. Entonces, se ha producido todo esto.
¿Qué es esto que estos autores han llamado expropiación semántica, ¿no? Han cogido el concepto, han transformado el contenido y lo empiezan a utilizar. Ahora, bueno, izquierda o, en el mejor de los casos, es simplemente alguien que defiende derechos de minorías, pero no se mete en los problemas de justicia social, no se mete en los problemas de la explotación, porque esos problemas. Explotación es un concepto además ya del que ni se habla, ¿no? ¿Qué puede querer decir explotación? Imagínate. Olvidando que sigue habiendo sectores mayoritarios que son víctimas de discriminación, carencia de derechos, carencia de acceso a los derechos básicos, etcétera. Y que la izquierda es eso, es decir, es una lucha por la justicia social y que eso es lo que define a los políticos y a los partidos políticos. Y se sustituye eso entonces, y el gran eje ahora es populistas, de un lado, y del otro lado algo que los que hablan tanto del populismo como el demonio, no sé cómo califican el otro bando. En el otro bando están los políticos serios, responsables, los que saben que las cosas no se resuelven rápido, los problemas, que todos nos tenemos que sacrificar durante varios años, apretarnos el cinturón, ¿no? Esos son los políticos serios, responsables. Y del otro lado, los populistas. Entonces, y se llega a hablar de populismos de izquierda y de derecha, lo cual ya es, pienso yo, la tergiversación total del lenguaje, porque eso sería como hablar de fascismos de izquierda y de derecha, ¿no? Por ejemplo, hablar algo así. Entonces ya el eje izquierda-derecha no importa, y el concepto este de populismo, la palabra, yo digo que no es un concepto, es un término, porque tiene una polisemia muy grande y los conceptos tienen que tener precisión. Ahí lo mismo está Bernie Sanders que está Donald Trump, ¿no? Para poner el ejemplo. Entonces, Bernie Sanders, que se autocalifica de socialista, que habla de poner en Estados Unidos lo que en otros muchos lugares del mundo es algo normal, medicina, asistencia médica gratuita de calidad, acceso gratuito a la universidad, aumento del salario mínimo, eso es un populista. Y Trump, o Trump, como se pronuncia, que es todo lo contrario, que es la antítesis, es populista también. Entonces ahí, por eso es tan importante, como tú bien decías, ir a la raíz de los conceptos. Es decir, retomando algo que dijimos hace unos minutos, ser radical en la utilización de los conceptos, ir a la raíz. Ir a la raíz. ¿Qué quiere decir izquierda? Y entender la historia, comprender la historia de los conceptos. Creo que fue Pierre Bourdieu, estoy citando de memoria, si no fue él, fue algún sociólogo importante, pero creo que fue Pierre Bourdieu, quien dijo que los conceptos no son palabras, sino son trincheras en la lucha política. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, por eso es preciso, para terminar ya, que estoy haciendo una exposición demasiado larga, ir a la raíz de los conceptos y ver la historia de los conceptos y quiénes son los que, desde qué posición se está construyendo el significado de un concepto. Desde qué posición de clase, desde qué posición de sujeto. Es importante, entre todo lo que usted ha expuesto, y conversaba yo hace unas 2 semanas en ese mismo espacio con Marco Enrique Dominami, chileno, el fundador del Partido Progresista Chileno y todo eso, y él reflexionó en una parte de nuestra conversación donde decía que quienes dicen que no existe, que ya no existen la izquierda ni la derecha, Claro. ya no existen, ¿no? O sea, eso es mentira, porque dice que sí existe la izquierda y Claro. sí existe la derecha, ¿no? Porque está la derecha que, como él lo expuso en el diálogo, quiere privatizar todo, quiere sacar, implementar este concepto este principio de eficiencia a casi todos los aspectos de la vida, ¿no? Y está la izquierda que lucha por la justicia social y todo eso. Sí, ahí hay una idea, perdona, una idea clave. Cuando veas a alguien decir mucho que la izquierda no es que eso de derecha e izquierda no tiene sentido, esa persona es de derecha. Sí, en eso podemos estar de acuerdo, pero, ¿no? En el discurso mediatizado, por Claro. ejemplo, en la coyuntura actual, no solo ecuatoriana, sino latinoamericana, ha calado bastante profundo eso de que ni de izquierda ni de derecha no nos importa, sino contarle que tengamos trabajo, tengamos plata para poder sobrevivir. Claro. ¿Cómo Claro, usted explicaría que existe la izquierda y la derecha? ¿Cómo usted explicaría eso? Claro.
Sí, la trampa en esto está que cuando alguien dice, a mí no me interesa la izquierda ni la derecha, lo que quiero es que me den trabajo, justamente la que no te va a dar trabajo es la derecha. O te va a dar mucho trabajo para conseguir trabajo, que es la otra parte. Porque aquí tú mencionaste varios conceptos que son importantes. Hay un discurso muy fuerte alrededor de ese concepto de eficiencia, ¿no? Entonces, la sociedad hay que estructurarla en torno a la eficiencia, el Estado hay que reestructurarlo en torno al concepto de eficiencia, los servicios públicos, el espacio público. Aquí es importante destacar una cosa. No hay un solo concepto de eficiencia. Porque lo que no podemos permitir desde la izquierda es que nos acusen de que nosotros somos ineficientes. No, disculpe, Pérez. La eficiencia puede estar vinculada a la eficiencia en el proceso de reproducción del capital. Y ese es un concepto de eficiencia. O la eficiencia puede estar vinculada al concepto de reproducción de las capacidades del ser humano. Y ese es otro concepto de eficiencia. Esto es viejo porque esto ya desde la época, desde que surgió el pensamiento crítico y sobre todo lo trabajaron mucho los autores de Frankfurt, ¿verdad? La diferencia entre razón instrumental y razón crítica, razón liberadora. Incluso el propio Weber cuando hablaba de los tipos de racionalidad. Un concepto de eficiencia es el que pone todo, lo subordina todo a la eficiencia en la reproducción ampliada del capital, o la reproducción del capital siempre su reproducción es ampliada, o la eficiencia en el sentido de poner todos los recursos para lograr una reproducción ampliada de las capacidades del ser humano. Y yo ponía un ejemplo el otro día en el aula. Alguien ahora con todos estos escándalos que se han armado en Ecuador en torno al IES, todo lo demás, ¿no? Un funcionario cuyo nombre no quiero, recuerdo, pero no quiero mencionar, hablaba de la posibilidad de concesionar los hospitales. Esto es algo que se ha hecho en otros países con la oleada neoliberal, ¿no? Por cierto, uno de los países donde se hizo, España, tiene uno de los peores índices en lo que es el enfrentamiento al COVID. Y hay muchos estudios que se han publicado en esta semana que vinculan esto con la pérdida de calidad de la salud pública justamente por la concesión, que es una palabra hermosa también para hablar de privatización de los hospitales. Bien, entonces este funcionario decía, tendríamos que pensar en la concesión de hospitales, los hospitales del IES a empresas privadas, porque, y él sacaba un dato, él no decía, él no puso la fuente, ¿no? Pero ya no importa, lo que importa es el esquema mental. Él decía, en un hospital privado, una cama en una unidad de cuidados intensivos cuesta $25.000 y en un hospital público cuesta $50.000. Él daba esa cifra. Repito, no sé lo que él quería decir con que cuesta $25.000, cuesta $50.000. Supongamos que el costo, la eficiencia económica de una cama de cuidados intensivos en un hospital privado es la mitad del de una cama de hospitales públicos. Usted me está hablando de eficiencia económica, pero no me está hablando de la eficiencia en la calidad del tratamiento a ese enfermo. Es distinto. Todos lo hemos visto aquí cuando vamos a hospitales privados, ¿verdad? El médico tiene un tiempo específico para tratar al paciente. 10, 15 minutos. Yo te puedo decir tremenda eficiencia. 15 minutos por paciente. En una hora el médico atiende 4 horas, en 8 horas atiende 32. Eso es eficiencia económica. Cuando usted divide lo que le paga el médico por los 32 pacientes. Pero ¿cuál es la eficiencia como médico? La eficiencia en la calidad del tratamiento al médico. Entonces, el concepto de eficiencia es un concepto que tenemos que discutir. No se lo podemos regalar a la derecha. Porque no es que la izquierda quiera tener un Estado ineficiente, es que es otro concepto de eficiencia. Es eficiencia, si queremos, lo podemos acortar, eficiencia humana. La otra no es eficiencia económica. Ojo, porque aquí, por eso las palabras son tan importantes y los conceptos, ¿no? Aquí no estamos hablando de economía, aquí estamos hablando de reproducción del capital, que es otra cosa. Porque economía, durante siglos, y eso viene de la palabra oikos, bueno, no voy a hacer muy larga la explicación.
Economía siempre significó producción material de la vida. Y lo que ha ocurrido con el desarrollo del capitalismo es que hoy en día la economía no tiene nada que ver con la producción material de la vida. Es producción de capital, reproducción ampliada de la ganancia. Si esa producción de ganancia implica producción material de la vida, bueno, y si no, bueno también. Entonces la economía no tiene nada que ver con esto. Ese es otro concepto que tampoco le podemos regalar a la derecha. Nosotros sí tenemos en cuenta la economía y ustedes son unos utópicos porque sí, qué lindo, la humanidad, pero es la economía. No, no, disculpe, no es economía. Porque la economía siempre, no puede ser de otra manera, está puesta en función del ser humano, no el ser humano en función de. ¿En función de qué? De una cosa que se llama plusvalía. Entonces, todos estos conceptos son importantes, justamente porque en toda esta expropiación semántica que se ha hecho, donde se ha tergiversado, bueno, el concepto de economía, ¿verdad? Durante milenios economía fue producción material de la vida. De hace un tiempito para acá no lo es otra cosa, increíble. Democracia, izquierda, derecha, ¿no? Ahora voy a decir la peor mala palabra de todas y que me perdonen los oyentes. Lucha de clases. Bueno, horrible, ¿verdad? Si acaso existen clases sociales, bueno, pero lucha de clases. Bueno. Todos estos conceptos. Y esto viene con la izquierda, porque una cosa importante, un elemento definitorio de la izquierda. En la medida en que la izquierda es defensa, bueno, primero empezando por derechos. Derechos. Porque cuando alguien, porque esa es la idea que quieren crear. Y bueno, a mí no me interesa que dice, a mí no me interesa sea de derecha ni de izquierda. A mí lo que me interesa es que dé trabajo. El trabajo lleva un apellido, trabajo digno. Porque mira, en el esclavismo no había desempleo, claro. En la hacienda andina, donde existía el guasipungo, no había desempleo. Es decir, eliminar el desempleo, si usted quiere eliminar el desempleo, lo elimina en 2 días. Volvemos al esclavismo, volvemos al guasipungo. Eliminamos el concepto de salario mínimo. Entonces, claro, por la mano de obra se va a abaratar tanto, todo el mundo va a tener un empleo para morirse de hambre. Eliminamos el concepto de jornada laboral de 8 horas. ¿Verdad? Entonces, aquí volvemos al tema. Lo importante no es conseguir trabajo, lo importante es conseguir empleo digno con todo lo que eso de dignidad quiere decir. Y por supuesto, esa es tarea de la izquierda, porque la izquierda primero establece derechos. Derecho a la educación de calidad. No es que te pongan una escuelita ahí de mala muerte con un profesor mal pagado. No, no. Derecho al acceso a la educación de calidad, derecho al acceso a la asistencia médica de calidad. Una cosa importante, derecho a la movilidad social. Que aunque usted haya nacido en un hogar desfavorecido, un hogar pobre, un hogar quebrado, un hogar disfuncional, la sociedad le dé a usted como individuo los recursos para que usted pueda ascender socialmente. Entonces el derecho a la movilidad social es un derecho. Y la izquierda justamente lo primero que hace es establecer esos derechos, fijarlos, cosa que no todo el mundo hoy en día comprende, luchar por esos derechos. Y esos derechos los expresa a través de conceptos como justicia social, dignidad humana, desarrollo de la subjetividad del ser humano, que es un concepto importante. Desarrollar su capacidad de pensar, desarrollar su capacidad de disfrutar la naturaleza para todas estas luchas que tenemos también hoy en día en torno a la conservación de la naturaleza. Eso es importante decir, que el individuo tenga una espiritualidad tal que él pueda relacionarse con la naturaleza de una forma que no sea una forma, pudiéramos decir, puramente instrumental. Eso es que pueda disfrutar la obra de arte, que pueda ser en esa compleja relación que se da entre la obra de arte y el individuo que la recibe, ¿no? Él es un receptor, constructor también de la obra de arte. Eso es desarrollo de la subjetividad humana. Entonces, esos son derechos, y eso es la izquierda. Entonces, pensar que la derecha te va a dar esos derechos, pues claro que no te los va a dar, porque eso es la derecha. Empezando que no lo entiende como derechos. Empezando que no lo entiende, porque no entiende que el derecho de todo ser humano a tener un empleo digno. Eso no lo entiende. Ahora, profe,
no quiero, digamos, desinflar todos los conceptos que usted trató de explicar brevemente, porque digamos, el tiempo puede siempre ser un enemigo nuestro, ¿no? Pero yo creo que también sería eh, importante, ¿no? Porque, quiero decir, hablar también de las limitaciones, ¿no? De la izquierda, digamos, y quizá eso puede ya traducirse a un punto más de la praxis política, ¿no? Porque, por ejemplo, quiero decir, como todo pensamiento o praxis política, existen contradicciones, existen limitaciones, ¿no? Claro, por Digamos, supuesto. desde mi punto de vista, quizá una de las limitaciones de la izquierda latinoamericana es la cuestión cultural o quizá étnica, no sé, digamos, por ahí qué concepto, qué palabra puede encajar mejor. Porque, por ejemplo, los pueblos originarios fueron encasillados casi automáticamente como campesinos para caber dentro de las categorías de las luchas de clases que usted ya había mencionado, ¿no? Eso se vio más, digamos, con los pueblos indígenas andinos, en el caso ecuatoriano, pero también, digamos, en Perú y en Bolivia, todas las organizaciones indígenas son campesinas, es decir, lo indígena se ha asociado históricamente a lo campesino y quizá esa puede ser una limitación del pensamiento de la izquierda, de la praxis política de la izquierda. ¿Cómo resolver eso en materia de pensamiento y praxis? Valga A la ver, redundancia. en el español que nosotros, o el castellano que nosotros hablamos en América Latina, cuando hablamos de izquierda y derecha lo decimos en singular. En el castellano que hablan en España usan más el plural, ¿no? Dicen las izquierdas, las derechas. Y tiene lógica porque evidentemente tampoco podemos pensar que toda la izquierda ha sido homogénea siempre. Es decir, si la izquierda radical, y vuelvo a repetir que no estoy hablando de extremismo, la izquierda radical asume el concepto de lucha de clase, de explotación, pero después hay izquierdas que hablan de derechos humanos, o si piensan en términos de derechos humanos, pero no entienden o no aceptan el concepto de explotación. Entonces se puede hablar de izquierdas revolucionarias, radicales, ¿verdad? Izquierdas reformistas, que por lo tanto son menos izquierdas, están más acercándose a esa cosa ficticia que no existe, pero que muchos analistas políticos hablan el centro. ¿Ya? Eso es lo primero, ¿no? Es decir, hay izquierdas. Segundo, la propia historia, no ya del pensamiento político solo, la propia historia de la praxis política, de la lucha de clase, ha permitido que se hayan construido también otros conceptos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la izquierda caviar. ¿Ya? Hay otro concepto, lo dicen en francés, mi francés por supuesto no existe, algo así como la divine gauche, algo así, la izquierda divina. Es decir, individuos que son muy de izquierda, pero tienen estilos de vida y estilos de pensamiento muy burgueses. De todo eso ha habido en la viña del Señor, ¿no? Entonces, izquierdas ha habido de todo tipo y los posicionamientos de las personas, porque somos personas todos, ¿no? Entonces ninguno es perfecto. Pero los posicionamientos de las personas en una situación histórico concreta, en un país dado, en un momento específico, pensándose de izquierda, ¿no? Diciendo que son de izquierda, intentando que los demás lo asuman como de izquierda, izquierda más radical o izquierda más responsable, seria, ¿no? Reformista. Las posiciones que asumen cuando llega una situación histórico concreta, específica. Y entonces ahí las historias son terribles, porque digamos, por ejemplo, lo que ocurrió en Alemania en noviembre de 1918, cuando se cae, todo el Estado prusiano, el Estado alemán, el imperio alemán, ese Estado imperial alemán, se viene abajo, de buenas a primeras. Y hay sectores del Partido Obrero Socialdemócrata alemán que ya habían traicionado, porque habían estado de acuerdo con la guerra, apoyaron a la burguesía alemana y al militarismo alemán en la guerra, y que en noviembre del año 18 traicionan al proletariado alemán porque se niegan redondamente a luchar por la toma del poder y se alían con la burguesía. Y esas historias las encuentras en muchísimos lugares. En posiciones equivocadas que van desde la traición pura y simple, es decir, estos dirigentes políticos
no de lo que después fue, o de lo que se llamaba el Grupo Espartaco, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, etcétera, que pagaron con su vida el atrevimiento de haber querido pensar que el proletariado podía hacerse con el poder, ¿no? Pero estos líderes del Partido Socialdemócrata Alemán que lo hicieron porque ya se habían aburguesado por completo, por decirlo de alguna manera. Y también posiciones que han tomado sectores de izquierda honestos, pero que se fundamentan en concepciones teóricas equivocadas. Entonces, ese ha sido uno de los problemas muy frecuentes con el marxismo en América Latina, en Asia, en Francia, ¿no? Es decir, cómo tomar esa obra de Marx y de Lenin, ese legado teórico, y aplicarlo, desarrollarlo, no aplicarlo mecánicamente, tomarlo y desarrollarlo para el análisis de una situación histórico concreta que tiene puntos en común, pero también tiene puntos de diferencia. Entonces, evidentemente, una de las figuras señalas es Mariátegui, ¿no? Como el análisis que hace Mariátegui, lo cual es interesante también porque últimamente en este país hay muchos individuos demonizando la figura de Mariátegui. Pero bueno, esa es otra discusión, que tiene que ver justamente con lo que hablábamos hace rato. Entonces, ha habido mucho dogmatismo, que también tiene causas muy complejas, ¿no? Es decir, lo que pasó en la Unión Soviética, el triunfo del ala más derechista del Partido Comunista, el estalinismo, la transformación del marxismo de una doctrina viva en un canon, en un dogma, las políticas de muchos partidos comunistas de América Latina, que fue históricamente bastante errónea en sus enfoques, ¿no? Como por ejemplo el Partido Comunista Argentino durante un tiempo enfocó lo que era el fenómeno del peronismo, como enfocó en algún momento el verdadero carácter de la dictadura argentina, la famosa junta militar de Videla, Altieri y toda esta gente, porque también ahí cometieron errores inmensos. Bueno, entonces, ahí hay muchas causas que explican por qué debemos hablar de izquierdas. ¿Ya? De izquierdas. Ahora, hay otro tema, porque ya te digo, desde las izquierdas muy aburguesadas. Sí. Yo recuerdo que yo cuando, en la década del 60 yo era un niño, quiero aclararlo. Soy viejo, pero no tanto. Pero yo recuerdo que en los años 60 y todavía pedacito de los 70, en Francia, por ejemplo, que siempre ha sido una fuente muy importante de producción cultural en todo sentido, no ser marxista era de mal tono. No ser marxista era de mal tono. Entonces, había alguien que podía declararse no marxista, como por ejemplo Camus, Albert Camus, qué sé yo, y entonces estaba aquella famosa frase, yo prefiero equivocarme con Sartre que no, bueno, Raymond Aron también, ¿no? Que no acertar con Raymond Aron, ya, todo esto, ¿no? Entonces era como una especie de moda que tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial, el desprestigio de los partidos de derecha, el prestigio que había adquirido los partidos comunistas, etc. Pero después eso fue cambiando. Y ya hoy realmente el marxismo no es ese gran referente cultural que fue en una época. Y esto que tiene muchas causas, tiene una causa también en algo que hay un pensador italiano, creo que ya falleció hace poco, Pietro Barcellona, se escribe Barcellona, pero bueno, es un jurista, filósofo del derecho y filósofo político italiano, le tradujeron 2 o 3 libros al español. Y él hablaba ahí, desarrollaba una tesis que a mí me interesa mucho, ¿no? Él decía, ya lo decía en los 80, y creo que hoy en día sigue siendo válido. Él decía, estamos viviendo una crisis de representación. Y él no se refería solo a la representación política, sí, a la crisis del sistema liberal de representación política, que por supuesto está en crisis desde el año 18. Bien. Él se refería a la representación teórica. Es decir, al hecho de que muchos intelectuales, muchos pensadores han asumido acríticamente como válidas los fundamentos del pensamiento liberal. Entonces, no hay una línea de desarrollo así como pudiera decir fuerte, maciza, con un gran grupo de pensadores, que esté desarrollando las nuevas representaciones teóricas que se correspondan con las nuevas situaciones que estamos viviendo.
Entonces, en este mismo tema de la democracia, por ejemplo, ¿no? Te encuentras muchas personas honestas que son de izquierda, que asumen el concepto de democracia del pensamiento liberal. Lo asumen. La democracia como no reelección, como procesos electorales, pero no asumen el concepto de democracia desde la perspectiva que debiera asumirse desde una izquierda radical, que la democracia o es reconstrucción de las relaciones de poder y de propiedad, o no es nada. Entonces empiezan a hablar de democracia y empiezan a valorar partidos y gobiernos como demócratas, como no demócratas, a partir de un concepto también de división de poderes muy típico del pensamiento liberal. Porque la división de poderes, claro que es un tema importante, pero habría que ahondar lo que quiere decir división de poderes. Lo que quiere decir, y que no es la interpretación de Montesquieu y la que ha mantenido el pensamiento liberal. La división de poderes tiene que querer decir algo mucho más complejo. Justamente en función de si la división de poderes es un garante de la democracia no es simplemente, me acuerdo que una vez alguien me dijo, democracia es representación. Y dije, sí, muy bien. ¿Representación de quién? Porque para los liberales está claro que hay un sistema político representativo donde se representan aquellas personas que merecen ser representadas. Los pobres, los analfabetos, las mujeres, los negros, los indígenas no merecen ser representados. Entonces puede haber elecciones, puede haber un parlamento en Inglaterra. Analicemos cuándo fue que en Europa, en la mayoría de los países europeos, se estableció el sufragio universal, porque fue prácticamente en la mayoría de ellos después de la Primera Guerra Mundial. Entonces se habla de democracias consolidadas. Bueno, por favor, en Inglaterra, ¿cuándo fue que hubo sufragio universal? Entonces sí, había elecciones, había parlamento, había representación. ¿De quién? De los que merecían esa dignidad. De los mejores, de los dignos. Los otros, los infelices, muertos de hambre, ignorantes, estos, no merecen ser representados. Entonces, si democracia es una reestructuración de las relaciones, esta es la palabra que estaba buscando, que se me iba, ahora la encontré. Socialización de las relaciones de poder y de las relaciones de propiedad. Si no es eso, no es democracia. Sistema representativo liberal, pero no me venga a decir que es democracia. Entonces, ¿cómo debe estructurarse una división de poderes para que esa socialización de las relaciones de poder y de las relaciones de propiedad pueda desplegarse? Ese sería. Entonces, esta crisis de representación, que es justamente esta crisis del pensamiento radical, en el mejor sentido de la palabra, revolucionario, anticapitalista, es algo que estamos viviendo y que tiene que ver con lo que llamaba Gramsci hegemonía, ¿no? Es decir, no hay duda que la burguesía, el neoliberalismo ha implantado una hegemonía y ha naturalizado ciertos conceptos. Y entonces es terrible ver cómo hay sectores, hay académicos, hay políticos, que sí son gente de izquierda, está claro, no lo negamos, pero que asumen esos conceptos de democracia, división de poderes, qué sé yo, todos estos, ¿no? Los asumen desde la perspectiva típica del liberalismo. Entonces, eso también es un problema que tenemos que enfrentar entre todos, justamente para evitarnos estos conceptos. Mira, esta utilización discriminada del post. ¿Ya? Cuando no sabemos cómo se llama el fenómeno, le ponemos un post. Se acabó la modernidad. Ah, se acabó la modernidad. No me digas, ah, qué bueno. ¿Qué es lo que hay ahora? La postmodernidad. No te quedas así. Digo, bueno, yo me imagino, si hubieras imaginado que Marx hubiera hablado del postfeudalismo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces, todo es un post. Post esto. Ah, ahora apareció la postverdad. Eso es la mentira, la manipulación. Pero nos gusta el post-neoliberalismo. Bueno, hay algo que vino después del liberalismo. O algo no, a lo mejor algunas cosas. ¿Cómo le vamos a llamar a eso? Entonces, no, post-neoliberalismo. Bueno, populismos. Y volvemos a lo mismo.
no soy partidario del uso indiscriminado, para nada, del uso indiscriminado del concepto de populismo. Progresismos, entonces también, bueno, ¿qué querrá decir esto de los progresismos? Ahí tienes un ejemplo claro de cómo lo que puede ser esta crisis de representación que tiene que ver con esto que tú señalas. Usted me da entrada para hablar del siguiente tema que está expuesto inclusive en el arte que le compartí, que está en redes sociales. Antes de eso creo que, porque mucha gente está escribiendo en redes sociales, saludándolos, siempre Qué bueno. agradeciendo las claras exposiciones. Bueno, les dices que yo no lo puedo ver porque yo no tengo redes sociales. Pero hay varias preguntas de alguien que escribió, se llama David Toctahuano, que me gustaría leerle para que un poco también clarifique. Nos dice, saludos, profesora Canda, siempre un gusto escucharlo. Tengo una pregunta y es acerca de las elecciones en el contexto de la pandemia y crisis social. ¿Son aún necesarias e importantes los procesos electorales en un país como este, donde modelos como el correísmo dejaron claramente que desde las estructuras de poder poco o nada se pudo hacer para dar un cambio radical? La izquierda y los movimientos sociales necesitan disputar el Estado y el poder para conseguir algún logro de índole social para las mayorías, como lo indicó en el principio de su exposición. Entonces, Sí, bueno, esa es una pregunta bien compleja, pero de todas formas hay, digamos, huellas históricas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esta discusión de si elecciones sí, elecciones no, parlamentarismo, tiene una historia muy vieja en el movimiento revolucionario. En China, en Rusia, después fue la Unión Soviética. Las exclusiones, en primer lugar, excluir de rajatabla, a priorísticamente en abstracto, una cosa u otra ya es un error. Habría que hacer el análisis de la situación concreta, primero. Entonces, eso habría que hacer los análisis como son, ¿no? Es decir, la situación histórico concreta. Y esto tiene que ver con la construcción de fuerzas. Hay un concepto de Gramsci que es muy interesante, ¿verdad? Bueno, hay varios. Y todos además muy vinculados. Si hablas de uno, no puedes no hablar de los otros. Pero es que es el propio concepto de lucha de posiciones. Es decir, Gramsci decía lo siguiente. Veamos la historia de cómo la burguesía tomó el poder. Decía Gramsci. Porque si nosotros, como clase obrera, queremos tomar el poder, veamos qué pasó con el proceso que hizo la burguesía. Gramsci hace un estudio muy detenido de la historia de Italia, de la historia de Francia, y descubre, o se da cuenta, ¿no?, de que la burguesía fue acumulando fuerzas a lo largo de siglos, ¿no?, y que fue realizando una mezcla muy interesante entre lucha de posiciones y lucha de movimientos. Es decir, lucha de movimiento pues, es la toma del movimiento este revolucionario rápido para tomar centro de poder. Pero la lucha de posiciones es la lucha en la que poco a poco esa clase se va apropiando de espacios de lo público, va construyendo nuevos espacios públicos, fíjate, y eso lo hizo la burguesía, va construyendo nuevos lenguajes, nuevas formas de pensamiento, y se va posicionando en la sociedad. Y lo que Gramsci decía es, la burguesía no solo desarrolla esa lucha de posiciones para tomar el poder, la desarrolla para mantener el poder. Entonces, los sectores que queremos arrancar el poder a la burguesía para dárselo a las clases trabajadoras, tenemos que desarrollar esa misma lucha de posición. Y cuando Gramsci escribía esto y pensaba esto, en la época en que él lo pensaba, él tenía varios ejemplos, pero tenía un ejemplo muy cercano, que hoy en día nos resulta desconocido para muchos, que era el ejemplo del movimiento sindical. Porque los sindicatos no eran simplemente una organización gremial que luchaba para tener menos horas de trabajo y más salario. Los sindicatos construían espacios sociales. Para utilizar una expresión, lugares de encuentro y socialización. Los sindicatos, en Alemania se ve muy claro, pero también en otros países, ¿verdad? Los sindicatos tenían sus centros de recreación, escuelas nocturnas, cajas de ahorros, órganos de prensa, es decir, generaban incluso, por ejemplo, en Alemania, cosa que descubrí alguna vez, en la Alemania anterior a la Primera Guerra Mundial, todos conocemos que la Iglesia Católica tiene eso que se llama confirmación, ¿no?, como una ceremonia
que marca el tránsito del joven de una etapa a otra. Y los sindicatos habían generado algo que en alemán se llama Jugendweihe, entonces sería la traducción muy compleja, pero sería algo así como la confirmación de la juventud, pero una confirmación laica. Entonces era toda una ceremonia en la que tomaban esa idea de la Iglesia Católica, la retransfiguraban por completo, ¿ya? Y entonces tenían todo esto. Los sindicatos tenían fuerza porque eran espacios de construcción de identidad, de construcción de espacios públicos. Por supuesto, la ofensiva de la burguesía contra eso ha sido tan intensa que, en primer lugar, convirtieron a los sindicatos en instituciones solo gremiales y perdieron todo aquello, y hoy en día ya ni siquiera existen, porque hablar de sindicatos hoy en día en el mundo es casi un chiste, lamentablemente. Entonces, esto tiene que ver con eso. Es decir, el problema no es el gobierno, el problema no es el Estado, el problema no es el ministerio, porque también a veces se discute mucho, los estados cooptan a los miembros de las organizaciones sociales, les dan un empleo. El problema es si desde esos espacios que se han conquistado, sea en el Estado, sea en el gobierno, sea en lo que sea, se están construyendo nuevas formas de socialización, se está haciendo lucha de posiciones, se están construyendo nuevas formas. Eso es lo importante. Porque precisamente ganar elecciones no es un chiste, ganar elecciones no es poca cosa. Nada más hay que conocer la historia de América Latina para darse cuenta que el hecho de que un presidente que no sea de la oligarquía, voy a ser muy neutro, fíjate, ni siquiera le voy a llamar progresista, que un presidente que no sea de la oligarquía gane las elecciones y le acepten que ganó, le reconozcan que ganó las elecciones. En la historia de América Latina, eso es excepcional. Eso es excepcional. Que permitan que un outsider que viene de afuera, que a lo mejor hasta viene de abajo, que no es de los círculos donde todos se conocen y se casan entre ellos, no es de la oligarquía. Nada más que porque las oligarquías latinoamericanas son muy antiplebeyas, profundamente antiplebeyas, y les revienta, les molesta con la vida tener a un plebeyo, aunque ese plebeyo sea su servidor. Eso les molesta porque además les introduce un esquema de inseguridad. Claro, cuando los presidentes y los ministros son ellos se conocen todos. Y mi primo se casó con tu sobrina y yo fui a la escuela con el hermano de todos, nos conocemos. Entonces, nos entendemos, al final nos entendemos. Ahora apareció este outsider que sí, él hace tremendo esfuerzo porque todos nos demos cuenta, todos en la oligarquía nos demos cuenta que él nos quiere besar el culo, pero bueno, de todas maneras, es un factor de eso. Que eso haya ocurrido, por favor, eso no es poca cosa. Ahora, eso es un momento en una lucha mucho más compleja, y lo que no podemos perder de vista es esto, igual que con el movimiento sindical, por ejemplo, ¿no? Fortalecimiento del movimiento sindical es fundamental, y a veces se olvida, y se olvida por muchos, porque ahí volvemos a lo que es este problema de la representación teórica, ¿no? Empezamos a hablar de sociedad civil, la fortaleza de la sociedad civil. El gobierno convoca a la sociedad civil quiere saber. Los sindicatos no forman parte de la sociedad civil. O nada más la sociedad civil es la asociación de señora de la caridad, o no. Es que hay, ¿cómo yo puedo hablar de una sociedad civil fuerte si no hay sindicatos? Entonces, pero no es solo desarrollar sindicatos gremiales, porque entramos en el mismo juego. Vamos a hablar de los sindicatos de clase, que es el concepto. Serían, ¿no? Sindicatos de clase que además quieren generar espacios públicos de socialización, de una socialización diferente. Entonces, todo esto tiene que estar vinculado, pensarlo de esa manera. Ahora, y antes de que yo hable leído la pregunta, decía que me daba la entrada para la siguiente idea que habíamos planteado para este diálogo, profe, y es justamente el progresismo, ¿no? Ya me están escribiendo aquí en redes sociales sobre el progresismo, va haciendo preguntas sobre el progresismo, y no lo voy a leer porque le voy a preguntar casi exactamente lo mismo, ¿no? Pero gracias a Ramiro Pablo Contero por escribir, también a Marcelo Congacha.
Usted en un artículo que yo leí suyo reflexiona sobre el progresismo, que es un pensamiento crítico, totalizador, descosificador, antihegemónico. Aristas distintas, pero orgánicamente presupuestas que califican la voluntad de ser progresista en materia de pensamiento. Todo ello para indicar que ha de ser, perdón, un pensamiento humanista y radical o radicalmente humanista. En ese sentido, y también con lo que preguntan aquí en redes sociales, ¿ser progresista es sinónimo de izquierda? ¿Es lo mismo que la izquierda o es el progresismo un mero reformismo? Ya, a ver, en ese artículo que tú mencionas, que yo escribí hace ya varios años, cito la idea de un autor que decía, el concepto de progreso es demasiado importante como para regalárselo a la burguesía. Y aquí también hay una historia compleja, ¿verdad? El concepto de progreso lo crea la burguesía, está claro. Tiene que ver con la ilustración. La burguesía, el desarrollo de las relaciones de producción capitalista, el desarrollo de la ciencia y la técnica va a permitir el progreso de la humanidad. Esa es la idea inicial de la burguesía. Está claro que el desarrollo de la ciencia y la técnica por sí sola no elimina las patologías sociales. Y eso lo demostró el siglo XIX y el siglo XX. De ahí viene entonces una posición extrema. Todo el que hable de progreso es un burgués. Ahora, vamos a hablar de progreso no solo en el sentido científico-técnico, que no es poca cosa. No es poca cosa. Yo nada más le quiero recordar a cualquiera que no es lo mismo arar la tierra con una yunta de bueyes que arar la tierra montado arriba de un tractor. Eso me lo comentó a mí mi padre, que tuvo que arar tierra con bueyes, y se ve que cuando el campesino ara la tierra con los bueyes, el buey está rompiendo la tierra y el campesino se está rompiendo él. Entonces, el desarrollo de la ciencia y la técnica no es poca cosa. Por sí sola no genera la eliminación de las patologías sociales. Perfecto. Ahora, hagamos un análisis. El desarrollo de las luchas de clase, el desarrollo de las luchas de los sectores oprimidos, ¿ha permitido un progreso social? Yo diría sí. Sí, porque hoy está claro el propio concepto de derechos humanos, que no existía hace unos cuantos decenios. La propia idea de que el racismo es algo que hay que combatir. La propia idea de que hace falta construir un lenguaje inclusivo. Todo eso no ha caído del cielo, es el resultado de luchas muy fuertes. Y eso evidentemente es un progreso en el campo del desarrollo de las ideas. Progreso en el campo del desarrollo de las ideas. Entonces, no por reconocer que existe una cosa que se llama progreso, estamos asumiendo la posición de la burguesía ilustrada, de que el desarrollo de la ciencia y la técnica... No, lo que estamos hablando es que el desarrollo de la lucha de clase, porque mire, si después de milenios de lucha de clase, porque son milenios, ¿verdad? Si después de milenios de lucha de clase no ha cambiado nada y no ha mejorado nada, entonces evidentemente no queda nada por hacer. Es un pesimismo terrible. No, no importa, estamos igual que antes. No. Esto tampoco es caer en las posiciones de otros pensadores hoy en día, muy alabarderos de la burguesía, de que estamos mejor que nunca. No, y sigue habiendo mucha hambre, mucha miseria, mucha discriminación, es verdad. Pero hay ideas que están ahí, que obligan a la burguesía y obligan a la oligarquía a tener que buscar mecanismos muy complejos, muy refinados para poder seguir manipulando a las personas. Que los obliga a eso, los obliga a tener que aceptar una cosa, por ejemplo, como esta, del sufragio universal. Vamos a recordar, eso fueron, para decirlo claramente, milenios de lucha para reconocer que un individuo tenía tantos derechos políticos como el otro. Entonces, eso no es poca cosa, las elecciones. Entonces, en ese sentido es que ese texto que tú mencionas, que yo escribí hace ya bastante tiempo, el concepto de progreso es un concepto importante. Lo creó la burguesía, bien, perfecto, pero lo tenemos que tomar transformándolo en su contenido, pero lo que no podemos hacer es regalarlo. Y decir, ¿no? Por ejemplo, regalar la validez de procesos electorales, con toda la complejidad que los procesos electorales tienen. La validez de la lucha por el Estado. Porque está claro que el Estado es un instrumento, todo, perfecto. Pero no por gusto, la derecha le interesa tanto tener el control del Estado. No es por gusto. Porque el Estado puede ser utilizado
Estudiemos la historia de las revoluciones. Estudiemos la historia de las revoluciones. Estudiemos la historia de la Revolución Cubana. Veamos el complejo año 1959 y cómo Fidel Castro manejó las complejidades, porque a Fidel Castro también lo acusaron en una época de no ser revolucionario. También. Entonces, todo esto hay que analizarlo con detenimiento. Ahora, y siguiendo, digamos, para ir al siguiente punto que habíamos planteado, existe, y usted ya la mencionó al principio, una palabrita que desata pasiones, ¿no? Para bien y para mal. Una palabrita que, al igual que progresista en la coyuntura actual, es utilizada como un adjetivo descalificativo. Es una palabra que es como un gran costal de harina o de arroz para meter ahí cualquier tipo de otros conceptos, ¿no? Y esa palabrita que usted mencionó al principio es el populismo, ¿no? Y a la izquierda y al progresismo, a sus ideas, se les acusa de populismo para causar miedo y rechazo, inclusive en la población. Usted ya mencionó todos esos entramados que la derecha tiene que pensar, ¿no? Para seguir dominando a la mayoría de la población, ¿no? Pero digamos, yo entiendo que esto es otro concepto que llevaría un programa entero también, ¿no? Pero, digamos, ¿qué es el populismo? ¿No? ¿Está la derecha, por ejemplo, exenta de los peligros del populismo? ¿Es lo mismo populismo que demagogia? ¿Cuáles son las definiciones ahí? ¿Cómo se podría...? Bueno, en el uso mayoritario que se le da como elemento, como concepto descalificador, populismo es demagogia. Entonces uno se pone a pensar por qué si la palabra demagogia ya existe, ya está ahí, se tienen que inventar ahora la palabra, o perdón, tienen que retorcer ese concepto de populismo, que tiene una historia muy complicada, para simplemente identificar populismo con demagogia. ¿Ya? Si populismo es demagogia, la demagogia es tan vieja como los griegos, que fueron los que inventaron la palabra. Porque si populismo es, a ver, populismo es invocar al pueblo. No hay manera de no invocar al pueblo, porque el pueblo es el sujeto del poder. Entonces hay que invocar al pueblo. ¿Qué populismo es decirle mentira al pueblo? Pues ha habido políticos de toda índole que le han dicho, han prometido una cosa y han cumplido otra. No creo que eso sea específico de un determinado grupo de personas. Eso en la política tradicional se utiliza muchísimo. Populismo es la persona que... Ahora viene otra idea, ¿no? Populismo son aquellos que crean la división en el pueblo, dividen a la gente. No, la sociedad está dividida porque es la desigualdad la que divide a las personas. Entonces no porque usted le meta 2 tiros en la cabeza a un populista y ya más nadie hable de lucha de clases, va a dejar de existir la lucha de clases. Qué maravilla. La que siembra la discordia, ¿no? La discordia está ahí todos los días. Pero no sé. Populismo es el que promete las cosas que sabe que no se pueden cumplir. Bueno, eso es demagogia. Populismo es el político irresponsable. Ah, qué interesante. Irresponsable es el que no asume como la única alternativa posible al neoliberalismo. Entonces, ese también es otra identificación interesante, ¿verdad? Porque lo único que puede haber es neoliberalismo y todo lo otro es el reino de lo imposible. Bueno, la humanidad se ha desarrollado gracias a los que se esforzaron a hacer que lo imposible fuera posible. Desde el que inventó el avión hasta el que inventó el Apolo 11 para ir a la Luna, hasta el que se puso a pensar en la posibilidad de eliminar la esclavitud. Conozcamos la historia, que es muy importante. La esclavitud duró milenios. Milenios. Fue abolida realmente en el siglo XIX. Eso quiere decir que durante milenios pensar en un sistema productivo sin esclavos era la utopía más grande de la vida. Desde la época de Espartaco, por decir algo que todos conocemos,
Hubo gente que pensó que podía existir un sistema productivo sin esclavos, pero eso costó muchísimo. Entonces, tal vez alguien en el año 1750 pudiera decir, ven, todos los que han querido eliminar el esclavismo han fracasado. La esclavitud. No, pues, así en 1750. En 1850, 1830, el país que más había hecho por expandir la trata de esclavos, que era Gran Bretaña, estaba colocando su flota en el Atlántico para perseguir a todos los barcos negreros que había e imponer la abolición de la esclavitud. Mira qué interesante. Entonces, populismo, hoy como tú mismo dices, ¿verdad? Yo no tengo tiempo aquí ahora, nos vamos a dormir todos si me pongo a hablar de eso, toda la compleja historia de los distintos significados que ha tenido esa palabra populismo, ese concepto. Y hoy en día se utiliza esencialmente para denigrar, para descalificar. Para descalificar. Marco Deramo, que es un autor italiano que ha trabajado mucho esto, dice, es más fácil hacer la lista de los que no son populistas que de los que son populistas. Porque ese San Benito se lo han colgado a cualquiera. Entonces, un concepto que a mí realmente, para analizar lo que está ocurriendo, ya eso empezó cuando empezaron a hablar de neopopulismos. Entonces, le pusieron a Fujimori neopopulista, a Carlos Saúl Menem. Neopopulista quiere decir un populista nuevo. Pero si los populistas clásicos, los populistas clásicos en América Latina fueron Perón y Lázaro Cárdenas, Menem no era un populista nuevo. De la misma manera que un automóvil no es un neocarruaje. Aquí volvemos a lo mismo. Un carruaje no se mueve solo, tienen que moverlo con energía animal. Un automóvil tiene un motor, por eso es un automóvil. Cuando inventaron el automóvil no le pusieron neocarruaje, ni le pusieron postcarruaje, le pusieron automóvil, porque se movía por sí mismo. Entonces, haber designado a Fujimori neopopulista ya era un retorcimiento total del concepto, porque Menem no tenía nada que ver con, por lo menos con el primer pero nada, aunque estuviera en un partido que se llamaba peronista. Entonces, ese concepto, como te digo, igual que lo de progresista, ¿no? Bueno, progresista. A ver, Gramsci tiene conceptos muy interesantes también para trabajar estos temas. Pudiéramos hablar también de revoluciones pasivas. Sí, claro. Por supuesto. Pudiéramos hablar, y esto es muy interesante también, porque recoge cosas que ya se trabajaron en el pensamiento sociológico latinoamericano, ¿verdad? El famoso concepto de burguesía nacional. Porque lo que vemos muchas veces son proyectos en los cuales hay una cuestión que se llama modernización capitalista. Es tomar el capitalismo en un país dependiente, marginal. Ahora voy a usar un concepto que no se usa, pero cuando yo me socialicé se usaba mucho, ¿no? Hace siglos, subdesarrollado. Donde el capitalismo es un capitalismo marginal, subdesarrollado. Y hay sectores que lo que quieren es reformar ese capitalismo desarrollado. Y se creen que existe una burguesía nacional que está interesada en desarrollar ese capitalismo. Y ahí es donde cometen un error muy grande. Eso sí es verdad. Porque ya lo dijo Che Guevara, ¿no? En América Latina la revolución o será socialista o será caricatura de revolución. Y por supuesto, cuando él hablaba de socialista, no hablaba de esos socialistas que andan por ahí, no hablaba de otra cosa. Bien, hablaba de un cambio radical. Entonces, pensar que podemos apoyarnos en ciertos sectores de la burguesía para modernizar el capitalismo y asumir políticas keynesianas es un error muy grande, porque coloca en la base algo que no existe, que es la famosa burguesía nacional. Entonces, ahí habría una discusión mucho más interesante, utilizando unos conceptos más interesantes también, y evidentemente para establecer también las líneas de derecha y de izquierda. Porque de la misma manera que no todos los que están en la izquierda son iguales, porque hay izquierda radical, izquierda reformista, izquierda caviar, ¿no? Fuman en pipa, bueno, toda esa historia. Y
De la misma manera que hay derecha civilizada y derecha fascista también, lo cual no implica que la derecha civilizada y la derecha fascista, cuando ven en peligro sus privilegios, no se entiendan perfectamente. Eso ya lo explicó Carlos Marx en el 18 Brumario. Él dijo, cuando la burguesía se divide porque tienen intereses comunes, pero intereses diversos, tienen sus problemas, sus discusiones, sus conflictos. Pero cuando viene la clase obrera y es un peligro, y ahora esto sí, esto que digo textual de Marx, se forma el partido del poder. El partido del poder. Todos los sectores de la burguesía se unen y no sé si alguien se da cuenta de lo que estoy hablando. Todos los sectores de la burguesía se unen para enfrentar esa cosa terrible que viene arriba. Eso le iba a decir quizás. Cuando, no lo digas, bueno, cuando los derrotamos, entonces volvemos a separarnos y nos peleamos, el partido del orden. El partido del orden es la expresión de Marx, ¿no? El partido del orden. ¿Ya? Pero de la misma manera que no toda la derecha es igual, aunque como digo, a la hora de, en Cuba le dicen la hora de los mameyes, a la hora de los mameyes nos ponemos de acuerdo porque lo esencial es lo esencial. Tampoco toda la izquierda es igual. Entonces hay que tener en cuenta también todo esto y comprender que esa idea de, a ver, una tesis que yo sostengo, ¿verdad? El principal enemigo del desarrollo del capitalismo desarrollado en América Latina, son las oligarquías. Son sus principales enemigos. Claro, los comunistas están en contra, pero el verdadero enemigo que ha hecho todo lo posible durante siglos por impedir la modernización del capitalismo, lo cual la modernización del capitalismo tampoco es algo que a los pobres no nos interesa. Tiene su cosa, por decirlo de alguna manera. Pero el principal enemigo siempre ha sido la oligarquía. Ahora, perdóneme que le robe tanto tiempo, profe. Tal vez para Sí. terminar, hay dos preguntas aquí en las redes sociales que me parecen importantes también, ¿no? Porque si hablamos de utopías, del socialismo, de la izquierda, pues yo me sitúo ahí y yo creo que es bueno también analizar los conceptos y a darle duro en esta batalla de las ideas, ¿no? Como lo llamaba Fidel. Pero bueno, en fin, las preguntas son la primera. Gaby Estefi López dice, buenas noches, profesora Kanda. Quisiera saber cuál sería para usted la vía por la cual se llegue a implantar el socialismo en América Latina. Esa es una. Milo Méndez Guerrero, profe, un saludo, una pregunta. En esa diversidad de izquierdas, ¿qué pasa en Ecuador con la izquierda? Porque parece más derecha, no solo en sus acciones, sino también en su pensamiento, como el caso de Ayala Mora. Yeah, bueno, la segunda pregunta la responderán los ecuatorianos, que son los que conocen la historia. La primera, ¿cuál es la vía? Si yo tuviera la respuesta para eso, o ya me hubieran dado 2 tiros en la cabeza, o yo estuviera huyendo por el Atlántico en un velero. No sé. Yo pienso que esa respuesta no la tiene nadie, o la tenemos que construir entre todos. Esa es la clave de la dificultad, ¿no? A ver, hubo una época en que las respuestas estaban muy claras, todas las preguntas estaban hechas y todas las respuestas estaban ahí. Estaba la Unión Soviética, estoy hablando incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Estaba la Unión Soviética, el proyecto, lo que era un partido comunista. Después, en los 60, estaba la Revolución Cubana, la Revolución Vietnamita, la Revolución China. Había referentes. Entonces, había ideas. Bueno, en los procesos exitosos la vía ha sido esta, ¿no? Se ha hecho esto, se ha tomado el poder por estas vías, y al tomar el poder se hace esto, se hace aquello, nos apoyamos en estas clases, nos apoyamos en estas otras. Ya no hay certezas. Por eso lo de la crisis de representación. La crisis de representación no es porque a los pensadores de izquierda les falta un lóbulo del cerebro. Es que las situaciones han cambiado mucho. El capitalismo sigue ahí, por supuesto, renovado, con mucha fuerza, y ha aprendido muchísimo. Ha aprendido muchísimo y se ha expandido de una forma tal, y ha logrado algo que ya los autores de la Escuela de Frankfurt y muchos otros vieron presintieron con mucha claridad,
la colonización del mundo de vida, la colonización de la subjetividad del individuo, de la subjetividad social, bueno, todo eso. La vía, no sé cuáles serán las vías. Ahora, lo que sí es cierto es que eso tiene que ser, es el resultado de esfuerzos colectivos, de un pensar teórico que tiene que ser fuerte, que tiene que ser consolidado, que tiene que estar muy claro todo el tiempo de qué relación tiene que tener con el pensamiento que se construye, que se ha construido y se sigue construyendo desde la burguesía. Porque Marx y Lenin y Mao Zedong, todos ellos, ¿no?, lo tenían bien claro, ¿no? Nosotros bebemos de estas fuentes, porque no puede ser de otra manera, asumimos y superamos, construimos cosas nuevas. Entonces, esa comprensión clara, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? No podemos asumir los dogmas del pensamiento liberal, por más que esos dogmas aparecen ante nosotros, no como dogmas, sino como ideas elementales. Esto mismo, el concepto de democracia o de división de poderes, de efectividad, de productividad, el concepto, todos esos conceptos los tenemos que, de economía. Entonces no puede ser que simplemente lo asumamos así acríticamente. Y una labor de construcción y de lucha, porque esa es la otra cuestión ya. El gran propósito del neoliberalismo es destruir los espacios sociales y privatizar todo lo que es público. Los espacios públicos que habían construido los sectores explotados a lo largo de muchos años de lucha. Y el proyecto del neoliberalismo es destruir todos esos espacios de sociabilidad, todos los espacios de lo público y privatizar. Entonces, pensar cómo construir nuevos espacios públicos en una lucha incesante, espacios públicos, la escuela, los sindicatos, el arte, etc. Para poder ir haciendo esa lucha de posiciones. Querido amigo, solo para finalizar, en este momento histórico donde hay un resurgimiento a nivel mundial de un pensamiento totalitario, racista, clasista, que parece que vuelve a ser algo que lo políticamente correcto ya no lo considera políticamente incorrecto, ¿no? El pensamiento de izquierda puede iluminar estas tinieblas, es la llama inextinguible por la liberación de los pueblos. A ver, primero, inextinguible. Sí, porque siempre que haya explotados, va a existir el rechazo a la explotación de una forma o de otra. Eso siempre va a estar ahí. Mira, ahora se está cumpliendo el 1 de septiembre un aniversario de la Segunda Guerra Mundial, del inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una cosa tan traumática, tan terrible, 80 y tantos millones de personas muertas, una destrucción horrible, que dejó muy claro a todo el mundo los efectos que tenía, las consecuencias que tenía el capitalismo. Y el año 45 marca el inicio de procesos muy interesantes, muy complejos, que tienen que ver con un fortalecimiento de la izquierda, porque es que era tan evidente después de la catástrofe, que eso es lo que permite ese desarrollo de los movimientos anticoloniales, los movimientos de liberación nacional, los movimientos feministas, el desarrollo de los sindicatos, de las luchas obreras, bueno, en fin, ¿verdad? Por la percepción clara del desastre. Es decir, el capitalismo vive de desastre en desastre, y nada más hay que ver la historia, ¿no? Entonces, si no es un pensamiento de izquierda, porque además ahora estamos abocados, esto del COVID ha puesto sobre la mesa un problema, o varios problemas. Primero, lo indefenso que deja la humanidad las políticas del neoliberalismo. Porque vamos a recordar, en América Latina hay dos países vanguardias en la lucha contra el COVID, con unos resultados espectaculares. De uno habla todo el mundo, del otro no habla casi nadie, ¿no? Uno es Uruguay, el otro es Cuba. Los dos países de América Latina que han mantenido un sistema de salud pública de calidad, que han invertido mucho dinero y lo han invertido constantemente en un sistema de salud pública. Los países que han adoptado políticas neoliberales, bueno, veamos el caso de Perú. Porque a Perú siempre lo están poniendo de ejemplo en este país, ¿no? Mire qué Producto Interno Bruto tan alto. Bueno, sí, ahora miren lo que tienen ahí.
porque destruyeron la salud pública, ahora tienen unas tasas de contagio, unas tasas de mortalidad altísimas. Bien, entonces, esto del COVID ha puesto en primer lugar sobre el tapete carácter inhumano de estas políticas del neoliberalismo. Y ha puesto sobre el tapete otra cuestión, que es la crisis ecológica. Cómo el capitalismo ha puesto esta relación entre el ser humano y la naturaleza de una forma tal que esto de las pandemias se ha vuelto ya casi una cosa periódica, cíclica, y el cambio climático puede ser algo espectacularmente desastroso, por decirlo de alguna manera. Entonces, tal vez la percepción del desastre contribuya a desarrollar, a poder romper las mentiras del pensamiento neoliberal, a que haya un sacudón de pensamiento en ese sentido. Esperemos. Querido amigo, muchas gracias por todo el tiempo que nos ha brindado, por el privilegio de haber estado en Guayusa Política, de haber tenido esta celebridad que toda la gente se quedó enganchada escuchándolo, ¿no? Así que... Quiero darte las gracias a ti y a todos los que han escrito todo eso en las redes sociales, que han prestado atención a lo que hemos conversado aquí, agradecerles mucho. No, gracias siempre, siempre un privilegio, un gran honor. Quiero hacerle mi esposa le manda saludos. Bueno, cómo no, a ella y a tu mamá y a tu niño. Muchas gracias. Y bueno, yo también le mando un saludo a mi esposa, que hoy estamos de aniversario, cumplimos 3 años. Ah, caramba, qué bien, qué bueno. Qué alegría. Así que, querido amigo, muchas gracias. Espero que no sea la última vez que lo tenemos aquí en Guayusa Política. Sería importantísimo hacer un Guayusa Política para tratar mucho más a profundidad y con más tiempo el concepto de populismo, que creo que le vendría muy bien a toda la gente que siempre nos mira. Larga vida al buen Akanda, escriben en redes sociales, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Nuevamente, gracias a usted, querido amigo. Está bien, cómo no. Muchas gracias. Gracias, guayuseros y guayuseras. El próximo miércoles seguimos con Guayusa Política, con más reflexiones profundas, más construcciones políticas desde otra óptica. Muchas gracias a todos y todas. Gracias a ti. Hasta luego.